Bueno, dejamos eso atrás por ahora. Ya en un ratito vamos a retomar el tema electoral, pero nos vamos a meter a hablar de economía. Está Ana Navarro, economista de la Universidad Austral, ya en comunicación con nosotros. Muchos temas, naturalmente, para hablar en materia económica. Ana, ¿cómo va? Buenas noches. Bien, gracias Martín, ¿cómo estás vos? Bien, muchas gracias. Bueno, primero, en líneas generales, ¿cómo está viendo el proceso económico en línea con un proceso electoral, naturalmente? Digo esto porque se han tomado muchas decisiones en las últimas semanas que tuvieron más que ver con la cuestión electoral que con la económica, ¿no? Sí, como bien decís vos, a partir de los resultados de las elecciones o de las primarias en realidad, se han comenzado a tomar algunas decisiones, sobre todo relativas a una aceleración en la emisión monetaria y en subsidios y en términos de lo que vulgarmente hoy se dice de poner más platita, Ujú. ¿sí? En la calle. Pero la economía ya venía, digamos, con complicaciones anteriores, con complicaciones que, por supuesto, en parte están relacionadas con la pandemia, pero también en parte están relacionadas con que el gobierno no ha encontrado un rumbo para, digamos, lograr que la economía se estabilice en ningún aspecto de las variables macroeconómicas. Hay inestabilidad en los precios, hay inestabilidad cambiaria, sigue habiendo déficit fiscal. Todavía el déficit fiscal en el primer semestre se mostró relativamente bajo. Vamos a ver qué pasa ahora con los números de octubre-noviembre, con el déficit fiscal. Las reservas del Banco Central muy finitas, ¿sí? Cuando comparamos las reservas con el nivel de endeudamiento medido por la LELIQ, por los pases, por otras, digamos, deudas que están en dólares, están eh, muy parejas, por lo tanto no hay margen, y esto ha llevado a introducir restricciones en todos los ámbitos, lo que vulgarmente también llamamos cepos, ¿Mm? cepos a las importaciones, cepos al movimiento de divisas, digamos, cepo a las diferentes formas de operatorias habituales, legales y en blanco en los distintos mercados en los cuales se transan dólares. Por lo tanto, la economía ya venía con problemas que, por supuesto, se agudizaron digamos, la pandemia y con las decisiones tomadas durante la pandemia, con el cierre extraordinariamente largo, con una serie de cosas que nos han dejado al país con mucha menor cantidad de empresas, con mucha menor posibilidad de generar empleo y que en un marco de parte de inestabilidad económica, como recién decía, alta inflación, en torno al 50%, ya llevamos varios años con esos niveles de inflación y parecen estabilizarse en esos niveles altos. Y a eso le sumamos otras restricciones u otros frenos u otros cepos, como es el nuevo control de precios para una cantidad importante de productos que como sabemos no tiene esto un impacto real sobre la inflación y menos aún cuando no se hace como, digamos, una estrategia para ir convergiendo hacia políticas de estabilización más razonables y más complejas, ¿no? Por lo tanto, la economía está en una situación compleja y de alguna manera las expectativas de los agentes económicos están alteradas en el sentido de que no están esperando un buen panorama hacia el futuro y por lo tanto eso retroalimenta, ¿sí? La inflación en la medida que los agentes económicos obviamente se posicionan para no perder y por lo tanto los que pueden adelantan importaciones, los comercios no venden o no tienen precios o ponen precios más altos que lo que corresponderían porque están pensando que después cuando tengan que reponer los precios van a estar más altos. La economía realmente ha entrado en un estadio de mucha inestabilidad y de expectativas, digamos, muy alteradas y muy susceptibles. Ujú. Ana, si el congelamiento de precios no va a tener efecto, demasiado efecto en el índice general de la inflación, sí lo puede tener en cuanto al abastecimiento, como advierten algunos grupos empresarios.
Bueno, obviamente que cuando yo estos días estaba escuchando las distintas opiniones de los empresarios, ¿no? Entonces, los supermercadistas decían, nosotros no fijamos precios, los precios nos los mandan los proveedores, nosotros cargamos un margen pequeño y ese es el precio final. Entonces hablaban con los proveedores decían, no, nosotros no somos, lo que hay que ver es qué pasa con los productores de productos primarios, etcétera. Es decir, en esa cadena de valor de alimentos, cada uno le echaba la culpa al otro. En realidad, se sabe hace mucho que si bien algunas distorsiones microeconómicas pueden causar un desfasaje, un desequilibrio de precios, las razones de la inflación no son microeconómicas, son macroeconómicas, ¿sí? Ligadas claramente con el déficit fiscal, la necesidad de cubrir ese déficit a través de la emisión monetaria cuando no tenés crédito, y sumado a eso, las expectativas de que en algún momento esos precios, ese tipo de cambio que está pisado, esas restricciones que están arrojando a la economía, y en algún momento explotan, ¿sí? En algún momento no se puede sostener más ese equilibrio, y por lo tanto, una de las perspectivas posibles que ocurran si los comercios cumplen a rajatabla, que no creo que puedan, porque a diferencia de otros programas de controles de precios que iban sobre los supermercados, ahora se pretende, ¿sí?, que sean todos los comercios, todos los, sin importar su tamaño ni nada, los de cercanía, los supermercados, los grandes, los chicos, que tengan determinados precios, que a su vez son distintos por provincia, con lo cual para las empresas francamente es un caos, me imagino, tener digamos, poder cumplir con esto, y por otra parte no sé si realmente las empresas en este momento van a acceder. Por lo tanto, los dos escenarios son complicados, porque si acceden probablemente haya desabastecimiento, no es un desabastecimiento, no estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de que faltan productos en la góndola, que vas al supermercado y te dicen 2 botellas de aceite por persona, ese tipo de desabastecimiento. Yo no estoy esperando un desabastecimiento mayúsculo, ¿sí? Pero sí, va a haber más fricciones, más complicaciones, y todos vamos a gastar muchísimo más tiempo en tratar de tomar decisiones que nos hagan a cada uno de nosotros, ¿no?, como hogares, como inversores, como empresarios, como trabajadores, perder menos plata. Ana, ¿qué imaginan que puede pasar el 15 de noviembre y a partir de ahí, después de las elecciones? La bola de cristal. No, obviamente, acá tengo que confiar un poco en el análisis, ya no tanto de los economistas como de los que otean el horizonte político por un lado, y que por otro lado otean los resultados. No pareciera que los resultados vayan a ser muy diferentes a los resultados de las primarias, por lo tanto el porrazo de las primarias para el gobierno de alguna manera se consolidaría ahora en pocas semanas más. Digo, el gobierno está en una situación complicada en la toma de decisiones, y las últimas expresiones públicas no parecen las mejores para imbuir de confianza y hacer que los inversores y los empresarios quieran arriesgarse en Argentina. El problema es que faltan 2 años más. Y que para que esto no se convierta en una, digamos, en que la economía termine con un ajuste brusco, ¿sí? Un ajuste brusco implica un salto devaluatorio, implica un salto de precios, una caída de los salarios, etcétera. El gobierno va a tener que acostumbrarse a convivir con cierto nivel de inflación que necesita para devaluar sus gastos, para licuar sus gastos, mejor dicho. Por lo tanto, se va a tener que acostumbrar, y todos tenemos que pensar hacia el futuro que el nivel de inflación que tenemos hoy no puede ser mucho más bajo en los próximos años. Difícilmente el gobierno tenga, este gobierno, el de Alberto Fernández, tenga la capacidad y la fortaleza política como para, ni tampoco me parece que está dentro de su valija de instrumentos o de herramientas un plan antiinflacionario.
¿sí? El plan me parece que es echarle la culpa a lo que denominan formadores de precios y por otra parte, seguir mostrando algunos, digamos, logros de la economía que son más que nada la recuperación de la economía respecto de lo que fue el año pasado. Pero si uno mira, por ejemplo, ahora publicaron hoy el EMAE. Si uno mira los 4 años que muestra el EMAE, la tendencia es una cosa chata que en 2020 cae un poquito. O sea, el movimiento a largo plazo de la economía argentina no se mueve, pero no se mueve solamente en estos últimos 4 años, no se mueve desde 2011. Entonces vos tenés 10 años enteros donde el nivel real del PIB, de la cantidad de bienes y servicios que produce esta economía, no se movió ni un kilo, no se movió ni un litro, no se movió, no creció en nada en el nivel de largo plazo. Y en el medio, la población creció, las demandas crecieron, ¿sí? Y la inflación, con mayor emisión sobre la misma cantidad de producción, no puede ser otra cosa que ser más alta. Uh-huh. Bien, Ana, te agradecemos muchísimo. Estos minutos ha sido muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gusto como siempre. Igualmente, adiós. Bueno, Ana Navarro, la economista de la Universidad Austral y bueno, trazando un panorama de la difícil situación, ¿sí?, que está atravesando la República Argentina en materia económica y alguna perspectiva por allí a partir de el día después de las elecciones. ¿Qué irá a pasar? Bueno, la bola de cristal, dijo, ¿no? Es el gran interrogante por estas horas, naturalmente. Hacemos pausa, ya seguimos con más Entre Líneas.